Argentina tenía la obligación de revertir la imagen que mostró en el Mundial de España en 1982, en donde quedó en el puesto número 11, ya que fue un mundial de 24 equipos donde hubo una fase clasificatoria para acceder a la siguiente instancia, la cual no pudo llegar a acceder. Argentina, para las eliminatorias sudamericanas rumbo a México 86, eligió a ni más ni menos que a Carlos Salvador Vilardo para comandar a la selección argentina, dirigida hasta ese momento por César Luis Menotti, quien fue hasta ese momento el único entrenador que sacó campeón al conjunto argentino de un mundial, más precisamente en 1978, y quien venía de dirigir al seleccionado en el anterior mundial. El sistema de clasificación constaba de 3 grupos, en los cuales su grupo constó de 4 selecciones, mientras que las 6 selecciones restantes iban a otros grupos divididos por 2 de 3 seleccionados cada uno. Argentina comparte grupo con Venezuela, Colombia y Perú, en donde clasificó sin problema al certamen mundialista, dejando a los colombianos y a los peruanos al repechaje. Para la cita mundialista, la albiceleste sería emparejada en el grupo A, junto a Italia, quien venía de ser la última campeona del mundo, Bulgaria y Corea del Sur. Sin embargo, pese a que clasificaría al mundial sin problemas, la previa al inicio del certamen estaba llena de dudas y críticas con respecto a cómo le iría a la selección argentina. Sin poder, porque nos estaban pegando de todos lados, hasta el gobierno, y un Maradona que era muy criticado, pero muy Bueno, por eso criticado. lleva Pasarela tal vez. Muy criticado era Inteligentemente, Maradona, Acá no se acuerda nadie. Yo por eso pero siempre recuerdo. hasta cuando le dieron la cinta criticaron. Sí, claro. ¿Para discutido Maradona? Claro, Sí, re discutido. Pero recontra discutido. Por eso darle la capitanía hoy suena. Por eso darle la capitanía hoy suena lógico, pero en realidad en su momento fue un escándalo. Porque Diego era un pibe que estaba en Barcelona, es más, acá se sacaban tapas. El clan Maradona, o sea, Maradona se va muy mal de Barcelona. Al Diego se lo ha criticado porque era el elegido por Carlos Vilardo, director técnico de la selección argentina, para portar la cinta de capitán, quitándole así la capitanía a ni más ni menos que a Daniel Alberto Pasarela, quien había sido el capitán del equipo, campeón del mundo en el Mundial de 1978 y líder del conjunto argentino del mundial pasado. Era un jugador muy respetado dentro del plantel. Esta decisión puso en tensión la relación entre ambos jugadores, comenzando así una guerra de egos y acusaciones entre sí. Además, esta elección afectó al grupo y a la prensa. Con Menotti, Pasarela fue el capitán, pero para Vilardo el capitán era Maradona. Para el periodismo, esto era un error importante que no debía pasar. Dentro de lo que era el rendimiento en la cancha, a Maradona se lo acusaba de que no era el mismo Maradona que jugaba en Europa que con la selección. El último antecedente del Diego no era bueno, ya que recordemos que con el conjunto albiceleste quedó fuera en el Mundial de 1982 en la segunda fase. Además de que en el último partido del combinado argentino, que fue contra Brasil, se fue expulsado con roja directa, dejando a la selección con 10 jugadores en la derrota por 3-1. Se esperaba más de Maradona en ese Mundial, ya que era su primer mundial, porque en 1978 estuvo ausente porque no fue convocado. Y además, era uno de los jugadores más importantes de esa competición y los partidos más importantes no aparecía. Para este mundial de México en 1986 se dudaba de su estado físico, ya que venía una temporada exigente en Europa y su vida privada siempre daba de qué hablar, llegando a dudar de su profesionalismo. Además, con el estilo de juego de Vilardo, Maradona no lograba destacarse de forma notoria. Se decía que el fútbol del técnico era el antifútbol. Además se lo comparaba con el estilo de juego de Menotti. ¿Pero por qué? Porque el estilo de juego de Narigón era muy defensivo, poco vistoso y muy especulativo. Mientras que el estilo de juego de Menotti se basaba en la tenencia de la pelota, el ataque constante y el juego colectivo. En el equipo de Vilardo, el equipo dependía demasiado del 10 argentino dentro de la cancha. Otro punto importante era que la prensa tampoco ayudaba, ya que se los apuntaba mucho tanto a Maradona como a Vilardo. Todo este ataque escaló a máxima tensión cuando se llegó a pedir en algunos sectores políticos y mediáticos que se interviniera a la selección y se sacara a Vilardo, y por consiguiente que se revisara la convocatoria del Diego. A pocas semanas del inicio del torneo, el Diego anunció que si sacaban a Vilardo, renunciaban todos. Todo esto alimentaba un contexto desfavorable de cara al Mundial de 1986, donde había un capitán cuestionado, un equipo discutido,
un técnico resistido, un vestuario en tensión y una prensa que lo criticaba a cada minuto. Maradona llegaba con la necesidad de demostrar que podía liderar, rendir y hacer historia con la selección de cara al máximo certamen internacional a nivel selecciones en el Mundial de México de 1986. Nuestro país venía de uno de los momentos más duros de su historia, una dictadura militar, miles de desaparecidos, una guerra perdida en Malvinas y una nación completamente golpeada. En ese contexto, el fútbol no era solamente fútbol, era una forma de creer otra vez. Y en el medio de todo eso aparecía un pibe que venía de Villa Fiorito, un pibe que ya no era promesa, un pibe que estaba listo para cambiar la historia. Ese pibe era Diego Armando Maradona. El Diego llegaba al Mundial en el mejor momento de su carrera. Era el capitán, era el líder, pero sobre todo era la esperanza. Argentina no era una de las selecciones favoritas. Nadie la ponía entre las candidatas a llevarse ese trofeo tan ansiado por todos. Pero había algo que no se podía medir, algo que no estaba en los papeles, algo que estaba más allá de lo humano: Maradona. Fueron pasando los partidos y Argentina empezó a crecer, empezó a creer y empezó a construir una historia que parecía una película. Fue entonces cuando llegó el partido, el gran partido, 22 de junio de 1986, Argentina contra Inglaterra, el día en el que el mundo se detuvo y estuvo en vilo por 90 minutos. Pero no era solamente fútbol, era todo lo que había pasado antes, era todo lo que había quedado sin resolver. Era ver de qué manera me podía vengar. Ganándole un partido, dejé la vida, ¿me entendés? Y todos pensábamos lo mismo. Nosotros queríamos vengarnos de esa manera. Se movió la pelota, te corto la cabeza, te mato, ¿me entendés? Jamás hablamos de que al problema de Malvinas nosotros lo íbamos a llevar a la cancha, porque te estaría mintiendo. Eso jamás lo hicimos. Pero de un mediodía a otro mediodía nos transformamos todos. Pasó lo que nadie podía imaginar, la mano de Dios, y después el mejor gol de la historia de los mundiales, el gol del siglo. Lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ¡gol! Ese momento cambió todo, no solamente el partido, cambió la historia. Argentina llegó a la final, pero esa final no era solamente una final. Era el último capítulo de una historia que venía cargando dolor, bronca y una necesidad enorme de volver a creer. Alemania enfrente, un partido que parecía controlado, hasta que dejó de estarlo. 2-0, después 2 cachetazos de realidad y 2-2, todo de un abrir y cerrar de ojos. Nos empataron 2-2 y ellos entendieron que ese era su momento. O sea, en los últimos años de Beckenbauer, cada vez que me lo encontraba, cuando jugábamos sobre todo contra el Bayern Múnich, solían estar él y Rummenigge juntos y cuando me veían se agarraban la cabeza
porque todavía lamentaban haberse ido de Boca a ganar el partido y no esperar a la prórroga. Ellos entendían que si llegábamos empatados a la prórroga, físicamente estaban más enteros que nosotros y nos podían ganar, ¿no? Pero bueno, no hay contraprueba en el fútbol. O sea, fueron de Boca, dejaron, se descuidaron un segundo a Diego, y Diego le puso una pelota de gol a Burro. Y en ese momento, cuando todo tambaleaba, apareció otra vez él, Diego. Como dijo Jorge Valdano recién, la pelota, el pase, y Jorge Burruchaga corriendo hacia la historia. Cuando el árbitro marcó el final, Argentina era campeona del mundo. Pero no era solo un título, era un desahogo, era una herida que empezaba a cerrar. Era un país entero abrazado a una misma emoción. Porque en ese instante no ganó solamente un equipo, ganó una historia. México 86 no fue solamente un mundial, fue una historia. Fue una película. Fue un momento que todavía hoy sigue vivo. Porque hay historias que terminan y hay historias que nunca mueren. Y esta es una de ellas.